Llegó la nueva actualización y también algunos cambios ocultos que debes activar. Ahora podrás conseguir esta katana cuerpo a cuerpo totalmente gratis en eventos. El nuevo camuflaje está brutal, pero más brutal está la urban que van a regalar. Nuevas animaciones, actualización de contenedores y muchos más cambios. También te mostraré las skins de colaboración que estarán llegando de forma gratis y con boletos. Mira este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Por fin llegó la actualización y hoy les traigo los cambios más relevantes que llegaron, pero también hablaremos de algunas recompensas que podrás conseguir de forma gratuita. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera te enteras de lo nuevo que estará llegando al juego de forma más rápida. Hace poco les subí un video donde les comentaba que los de COD Mobile están haciendo un evento de campeonato o un torneo y por jugar vamos a conseguir dos skins, uno de la Urban y otro de la Domino. Pues por fin sabemos que así se verá en el juego la skin de la Urban que Activision va a estar regalando por el campeonato. La verdad es que la skin está demasiado buena y sobre todo lo más importante, no es una skin colorida. La Urban sería por jugar partidas en solitario en la primera etapa, mientras que en la segunda sería esa skin de la Domino por completar 30 partidas en la segunda etapa. El torneo está por comenzar y cuando empiece voy a mostrarles cómo registrarse. Por cierto, así se verá la skin de ratón cuando llegue al juego, pero este viene en caja. Ahora todos podrán conseguir la nueva katana cuerpo a cuerpo Tandao. Así es amigos, esta arma cuerpo a cuerpo tal parece que en otras versiones ha estado desde hace mucho tiempo, pero por alguna razón Activision no la había incluido en la versión global. Afortunadamente ya está confirmado que llegará en la temporada número 3 en la sección de eventos, sin embargo no se especifica en qué consistirá el evento. Este evento que ves de fondo no es de la versión global, de hecho es de la versión china, no sabemos si será exactamente lo mismo. Es importante recalcar que esta arma no será una skin, sino que será el arma base cuerpo a cuerpo. Como siempre, COD Mobile dejando la versión global hasta el último, pero bueno, al menos se podrá conseguir. Otro cambio que seguramente vas a notar si eres tirador o bueno, si usas el SPR, porque realmente casi no se usa, son las nuevas animaciones. Ahora se podrá observar una animación mucho más fluida de prestidigitación, haciendo que se vea mucho mejor a la hora de jugar. Como dije, lamentablemente el SPR es un arma que poca gente usa y eso es una desventaja porque Activision debería mejorar animaciones de armas que son más usables. Como dato curioso, al SPR se le va a reducir la cadencia, o mejor dicho, se le ha reducido la cadencia haciendo que dispare mucho más rápido. La sección de contenedores será actualizada y una de las cosas que será reemplazada es la caja de camuflajes, este que estás viendo por aquí que es como de color oro. El miércoles por la tarde es cuando sale el nuevo contenido, pase de batalla, camuflajes, se actualizan los contenedores y aquí puedes observar cómo será el nuevo camuflaje, se llama incandescente. El camuflaje no está pero para nada mal, sin embargo me hubiera gustado que le hubieran puesto un poco más de animación, ya que la animación que le pusieron está demasiado pobre. Aún así he visto que le combina muy bien en algunas armas, pero insisto, creo que pudo haber sido mucho mejor. Y por cierto, aún no tenemos información sobre la próxima legendaria de contenedores. Con la colaboración de Pop Team Epic estarán llegando eventos y cajas fuertes. En el evento se espera que llegue una skin de forma gratuita, pero de momento no han dicho para qué arma será. Sin embargo, esta skin de colaboración podría ser la recompensa que estarán dando en la colaboración con Pop Team Epic. La verdad la skin está demasiado simple, creo que solamente le pusieron un color azul y unas pegatinas y ya está, creo que le faltó un poco más de diseño. Aún no se confirma que esta sea la recompensa del evento de colaboración, pero por lo que estoy viendo no hay otra arma, así que esta sí que podría hacerlo. Afortunadamente no será la única skin de colaboración que estará llegando, por supuesto que no, ya que también llegará una caja fuerte. También vas a poder conseguir una skin del HDR de forma gratuita con tus boletos dorados, que la verdad no está para nada mal, pero ojo que no solamente es una skin, sino que también estará llegando una AK-47. En el tráiler ya las habíamos visto, pero no es lo mismo, ya que en el tráiler suele verse mucho mejor, pero aquí puedes ver cómo se verá en el juego. Definitivamente está exageradamente buena, así que sí amigo, merece completamente gastar todos tus boletos en esta skin.
Tenemos malas noticias para Call of Duty Mobile, y es que la ISO-14 se había filtrado que le iban a nerfear, pero amigo, pasó todo lo contrario, la bufearon. Yo creo que los de Activision no escuchan a la comunidad, porque sabíamos perfectamente que la gente se quejaba mucho de esta arma. A la ISO-14 le aumentaron el multiplicador a las piernas, el multiplicador al vientre, y por si fuera poco, también su impacto en general es mayor, eso con la ventaja fuego salvaje. Por otro lado, como tirador le quitaron un poco impacto de bala, pero no se nota absolutamente nada, la estoy usando y sigo reventando como si no hubiera un mañana. Así que nada gente, otra temporada a aguantar a la SO14 que prácticamente se juega sin manos y hace pro hasta el más manco. La Fennec mítica sí estará de regreso en la temporada número 3, es decir, en esta que estamos actualmente. Esta información no es un cambio como tal, pero se los quería comentar ya que anteriormente se había filtrado que podría llegar y ahora los filtradores comentan que efectivamente va a llegar. Esto no me lo estoy inventando, y es que según filtradores comentan que encontraron archivos de esta temporada que indican que efectivamente estaría de regreso, pero eso sí, no dijeron para cuándo, fecha exacta. Mi consejo es que mejor vayas por la Type 19, creo que vale un poco más la pena ya que es mucho más versátil. La nueva escopeta está asquerosamente rota y hará llorar a más de algún jugador en Battle Royale. Actualmente ya la puedes usar, está en el piso del BR y por ejemplo también se puede probar en el campo de entrenamiento. De hecho ahí lo estuve probando y me di cuenta del potencial que tiene. El diseño que tiene esta arma no me llama demasiado la atención, pero al saber que es una escopeta automática nos damos cuenta que será demasiado usable. Como era de esperarse, de una bala no vas a reventar, o bueno, entre comillas, porque mira lo mucho que pega, lo dejas prácticamente a un punto de vida. Lo malo es que como ves, si nos alejamos un poco ya no baja tanto, pero quiero que veas la cadencia que se carga esta porquería. En multijugador no creo que esta arma destaque tanto, pero imagínate en VR, en campo cerrado, a la bestia amigo, pega duro. Otro cambio interesante, y ahí sí me van a disculpar porque la verdad yo no noto absolutamente nada, quizá porque no pongo atención, y es en el sonido a la hora de apuntar y cambiar de arma. Las armas como la KN-44 de Legacy, el AK-117 o la Lachman ahora suenan de forma distinta. Por ahí leí que la 117 tenía un bug que cuando disparabas la versión mítica se escuchaba como si fuera la versión base, la verdad nunca lo pude comprobar. La MX Guardia no se espera que tenga versión mítica, pero sí que se espera que tenga versión legendaria, así que atentos con eso. Vuelvo a comentarlo, el miércoles por la tarde sale el contenido de la temporada a las 6 de la tarde más o menos hora México, y por cierto no, aún no se reinician los rangos. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de los cambios. La verdad no fueron muchos cambios, fueron muy pocos, pero recordemos que esta actualización fue la pequeña, la próxima viene la grande. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro video.